¿Cuál es el papel del arte y la cultura en la construcción de la paz? Indudablemente que en los grandes procesos civilizatorios de la humanidad, de las naciones, las sociedades y los pueblos, las artes y la cultura han desempeñado papeles cruciales, protagónicos. Desde luego, el primer elemento fundamental es considerar que las artes en general, la literatura, la poesía, la arquitectura, la música, en fin, cumplen una función determinante y es introducirle al mundo lo que el mundo no tiene, posibilidades. Imaginar realidades, imaginar espacios nuevos, juegos, desafíos, exploraciones, experimentos, que es lo que habitualmente, digamos, en el mundo normal no es posible. Y esto, desde luego, es concomitante con la noción de paz. En una historia de guerra y alta confrontación, las artes desempeñan un papel crítico, un papel liberador, justamente por el papel importante de la imaginación. Pensar las artes, pensar la cultura, significa destacar por encima del entendimiento y de la razón, por encima de la información y los procesos de racionalidad, el papel esencial de la imaginación, de la fantasía, en toda la expresión de la palabra. Por esa razón, las artes en general, la cultura, ha sido crítica y desde luego, de manera atávica, han sido políticamente incorrectos. Habitualmente se piensa que para una cultura de paz es importante la educación, claro que sí, que es importante una serie de políticas, desde luego la promoción de la ciencia, la tecnología y la investigación, indudablemente. Pero nada de esto tiene verdaderamente un resorte sensible, un resorte humano, sin colocar en el primer plano, abiertamente, sobre la mesa a plena luz del día, el papel creativo, el papel de indeterminación de las artes como tal. Ahora bien, desde el punto de vista de la cultura, tenemos que reconocer que lo que caracteriza el concepto de cultura es justamente la noción de diversidad, la noción de pluralidad, una noción que grosso modo se puede sintetizar en la cultura llamada popular, en donde desde luego el folclore y todas sus expresiones, las comidas autóctonas, la cultura popular desempeña un papel fundamental, tanto como a la vez la gran cultura universal, que no necesariamente hay que identificarla con la cultura del llamado primer mundo. En la gran cultura universal hay diálogos muy ricos con los pueblos de África, con los pueblos de Asia, con otras regiones de América Latina. Y estos elementos son importantes en la constitución de una fantasía grandiosa, que es imaginarnos un mundo de paz, imaginarnos una sociedad de paz, que implica una sociedad en la que hay otras experiencias importantes que son determinantes, como la armonía, el convivio, la belleza, la estética en primer lugar, antes que todo ese espíritu utilitarista, ese espíritu pragmático, ese espíritu dominado por la economía en todas sus expresiones. De suerte que creemos que no existe ningún gobierno verdaderamente decente en la historia de la humanidad. No existe ningún momento importante en la historia de los pueblos sin que haya un jalonamiento, un impulso, un patrocinio, un espacio a las artes, a la cultura, hay que decirlo, también desde luego a la ciencia como tal. La idea que quiero subrayar es justamente esa: imaginar mundos, explorar posibilidades, jugar sin límites, desafiar normas. Es el mundo de las artes, desde la ficción hasta la poesía, desde la música a la literatura, en todas sus facetas. Escuchar la opinión de Nadia Granados. Escuchar la opinión de Eduardo Esparzo.